Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo para poder realizar esta entrevista y pues vamos a entrar de lleno. La primera pregunta es, ¿qué te inspiró a fundar Paz Es? ¿Qué querías conseguir y qué proyecto, iniciativas, personajes o ciudades te inspiraron? Pues gracias, Katia. Pues yo no soy el fundador, soy parte de, o sea, de hecho, Paces existió antes de que yo ingresara a la organización. Eh, digamos que a mí me tocó ser parte del equipo que diseñamos, organizamos como los primeros principios de la organización, ¿no? O sea, la misión, la visión, esas cosas. Pero la fundación en sí misma, pues más bien fueron un par de consejeros que aún permanecen en la organización, Francisco Porras y Jorge Lozano. Y digamos que ellos, la inspiración original, la motivación original de la fundación de la Asociación Civil es pues buscar que las personas, los ciudadanos, todos, podamos pues activarnos y hacer acciones positivas en favor de la comunidad, ¿no? Eh, esa era la inspiración original y pues lo que hemos ido encontrando en el camino es justo pues maneras de hacer más concreto, más tangible ese deseo de involucramiento ciudadano. Y pues eso nos ha llevado a hacer de todo, ¿no? O sea, digo, no de todo, pero muchas diferentes iniciativas, algunas que tienen que ver con medios de comunicación, algunas que tienen que ver con la organización y participación vecinal, y algunas que tienen que ver con el fortalecimiento del sector de la sociedad civil organizada, ¿no? Y muchas otras cosas que hemos hecho, la verdad. Claro, muy bien, lo entiendo. ¿Y qué dirías que como ciudadanos, qué responsabilidad tenemos en una ciudad? ¿Qué nos toca hacer? A los ciudadanos. Así es. eh, pues a ver, es que te puedo contestar de mil maneras esa pregunta, ¿no? Yo lo que creo, digamos, más que darte una opinión personal, te diría que la tesis de Paces o la propuesta de Paces para la ciudadanía es, pues, que estemos involucrados con la vida pública de la ciudad, ¿no? Y eso, pues, puede significar muchas cosas, pero, por ejemplo, un aterrizaje muy directo que nosotros proponemos para la ciudadanía es que se involucren en su junta de vecinos. De alguna manera, esa instancia o esa oportunidad de participación es una oportunidad que tenemos todos muy a la mano y que además los asuntos públicos que ahí o sea, que en esas instancias se resuelven o se discuten, pues son asuntos que directamente nos competen, ¿no? Por atender necesidades del lugar en donde vivo y de mío y de mis vecinos, ¿no? O sea, de mis problemas y la de mis vecinos. Entonces te digo, o sea, pudiéramos estar mucho tiempo platicando sobre qué es la responsabilidad ciudadana, pero, insisto, desde el punto de vista de la organización, pues una muy básica es esa, ¿no? De qué hace el ciudadano en el espacio en donde le toca vivir. Y luego, pues, claro está, hemos ido buscando como más aprendizajes, más definiciones. Por ahí estuvimos involucrados, por ejemplo, en las encuestas de cultura ciudadana para entender cómo piensa el ciudadano, qué tipo de disposiciones tiene ante ciertas cosas, cómo reaccionan los ciudadanos de Monterrey ante ciertas cosas y cuáles son los problemas que tenemos como ciudadanos. Entonces, ha habido mucho aprendizaje en ese sentido y también hemos trabajado mucho en el fortalecimiento del sector de la sociedad civil. Entonces, digamos que otra invitación concreta que la asociación constantemente le hace a la ciudadanía es a involucrarse con organizaciones o con instituciones que ya estén fundadas y que estén persiguiendo alguna causa, ¿no? Digo, sé que te contesté de una manera muy amplia, pero lo resumiría diciendo pues que ahí hay tres oportunidades y aportaciones de valor que hace Paces. Una es ayudarte a ser mejor vecino, otra es ayudarte a involucrarte con alguna asociación de la sociedad civil y una tercera es a través de datos entender
y conocernos mejor como ciudadanos. Yo creo que está perfecto porque también pones de relieve la respuesta desde la visión de Paz es, entonces creo que está perfecto. Y creo que otra cosa importante es resaltar esto, ¿no? O sea, al final es hablar de responsabilidad ciudadana. O sea, ser ciudadanos y formar parte de una comunidad en una ciudad conlleva una responsabilidad. No puedes esperar que se te resuelva todo, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Así es, así es. Muy bien, Carlos. Oye, y en todo este tiempo que has estado involucrado en cuestiones de ciudadanía, ¿cómo ha cambiado esta en un país como México? ¿Has visto alguna manera que algo haya impactado en un cambio, digamos, de ser ciudadano? Y concretamente dirías que es más participativa, es más apática, más organizada, no sé. Sí, a ver, no me atrevería a hablar por México. Te puedo hablar de Nuevo León. Y en Nuevo León, sin duda, sí, pues en el tiempo que yo he estado trabajando en sociedad civil, que es pues, del 2007 a la fecha, algunas cosas a través de PACES, algunas cosas a través de otras organizaciones en las que estoy involucrado, sí definitivamente veo una ciudadanía más madura y más consciente de la necesidad de participar, ¿no? Si tú ves las encuestas, por ejemplo, encuestas del 2008, el 2010, el 2012, eh, se veía niveles de participación muy bajos y pues menor disposición a participar, ¿no? Entonces nosotros sí vimos en esos, por ejemplo, en esos 6 años que nosotros estuvimos haciendo los levantamientos de la encuesta de cultura ciudadana, sí vimos eh, un crecimiento exponencial en el involucramiento de las personas en diferentes cosas, ¿no? En diferentes tipos de participación. Pero también si vemos o si estudiamos los resultados de la encuesta que recientemente publicó el Consejo Nuevo León sobre cultura, legalidad y participación ciudadana, vemos, digo, no me sé el número textual, lo pudieran consultar ustedes, pero sí vemos una disposición alta, bastante alta a participar. O sea, la gente sí es consciente de que dadas las condiciones, dadas las oportunidades, si quieren involucrarse en asuntos públicos, ¿no? En la vida pública de la ciudad. Entonces, eso no lo veíamos cuando a mí me tocó meterme a todo esto, o sea, en 2007, 2008 no era así, y ahora sí es así, ¿no? Entonces, yo sí diría que hoy tenemos una sociedad civil más madura, más dispuesta pues con más experiencia que la que teníamos hace, que son 14, casi 15 años, pero bueno, pues también, digo, somos una sociedad, eh, digo, si nos comparamos con otras democracias en el mundo y tal, somos una democracia realmente joven, tenemos una cultura de apertura y de participación pues bastante nueva y yo te diría que pues vamos empezando. Ok, y siguiendo un poco este hilo de lo que nos contabas, ¿hay algún logro concreto que le atribuyas a la ciudadanía regia o son estos que ya nos habías comentado? Eh, pues, pues digo, a ver, yo creo que hay casos de éxito y ejemplos que se pueden citar de resultados concretos que está teniendo la ciudadanía en Monterrey. Eh, Creo también, pues, que al ver las cifras podemos ver mayor incremento en la participación. Eh, pues no sabría decirte así como, mira, esto fue gracias a los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que o sea, hoy por hoy sí hay sociedad civil, sí hay un sector, sí hay eh, una conciencia de la necesidad de involucrarnos y fortalecer el sector de la sociedad civil, sí hay también instituciones que juegan un rol de fortalecimiento, de interlocución con el gobierno. Ahora sí tenemos un Consejo Nuevo León, ahora sí tenemos un Consejo Cívico, ahora sí tenemos asociaciones como Hagámoslo Bien o el Centro Eugenio Sada, o sea, instituciones que se han ido formando pues bastante recientemente que entienden que su rol es fortalecer a la sociedad civil organizada,
y pues eso requiere o necesita de la participación de los ciudadanos y participación, pues ahora sí que voluntaria en la mayoría de los casos, ¿no? Y retomando un poco el tema de la responsabilidad ciudadana, ¿en dónde dirías que termina nuestra responsabilidad como ciudadanos y en dónde empieza la de las autoridades en el tema de seguridad de una ciudad? Pues es que mira, la seguridad no es solo contención y no solo reacción, ¿verdad? La seguridad empieza por la prevención, empieza por la cultura de las personas. Entonces yo creo que obviamente hay cosas que sí le tocan a nuestras autoridades, por ejemplo, la contención y eh, pues el perseguir, el castigar, el regular la seguridad, pues claro que es responsabilidad primordial de la autoridad, ¿no? Pero nosotros sí creemos, y lo hemos trabajado mucho a través del programa Buen Vecino, sí creemos mucho en tener espacios seguros a través de la cultura de las personas que habitan el espacio, ¿no? Hablamos mucho con los vecinos sobre la necesidad de ocupar el espacio público, sobre la necesidad de relacionarse, sobre la necesidad de conocerse, porque pues todo eso genera ambientes de confianza y ambientes de seguridad, ¿no? Eh, entonces, pues yo creo que es un tema que no lo podemos dejar exclusivamente a las autoridades, porque si no existe una cultura ciudadana que se cuida a sí misma o que se regula a sí misma, pues no hay pie de fuerza pública que pueda contener todo lo que puede pasar entre ciudadanos, ¿no? Eh, y déjame a lo mejor caricaturizar un poquito, pero eh, una de las tesis sobre las que trabajamos mucho en temas de cultura es, pues no hay suficiente presupuesto público para poner un policía por cada ciudadano, ¿no? O sea, imagínate el costo que sería eso. Entonces, la respuesta no es incrementar la presencia de la autoridad eh, gubernamental, ¿no? Más bien, tenemos que trabajar en otros tipos de regulación. Tenemos que trabajar en la regulación moral o en la regulación propia, o sea, que los ciudadanos pues aprendamos a comportarnos en relación a otros ciudadanos y también eh, pues tenemos que trabajar en la cultura, en la manera en la que los ciudadanos interactuamos unos con otros, ¿no? En la manera en la que los ciudadanos nos tratamos y tratamos a los demás. O sea, no, queremos que nos traten y tratamos a los demás. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas cosas que a veces creemos que se resuelven con leyes y con regulación del Estado y que nosotros sí creemos que pudieran trabajarse desde otro ángulo, más bien desde la cultura ciudadana, ¿no? Y te pongo un ejemplo que a todos nos toca sufrir, que es el fenómeno este del vecino ruidoso, ¿no? Pues ahí a veces creemos que se va a resolver con multas o con hablarle a la policía y que vengan. Y pues la verdad es que eso no está siendo solución, ¿no? Entonces, más bien tiene que ver con la cultura del espacio, con la manera en la que se relacionan los vecinos, con el respeto que puede existir entre vecinos, etcétera, etcétera. Y eso, pues la única manera de construirlo es construyendo comunidades con capital social alto, con confianza, con relaciones, con buena convivencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya me fui un poquito, entonces digo, regresemos a la entrevista. No, no te preocupes, está perfecto, este es tu espacio y si te quieres explayar no hay ningún problema, Carlos. Oye, ahora en contraposición, por así decirlo, como ciudadanos, ¿qué podemos y debemos de alguna manera exigirle a los gobiernos para el bienestar común? Y si podríamos tomar como ejemplo a ciudadanos de algún otro sitio en específico. Pues a ver, es que otra vez, yo creo que y otra vez te voy a contestar poniéndome la cachucha de pases, ¿no? Claro, Nosotros como organización creemos más bien, más que en la exigencia, creemos en la corresponsabilidad, ¿no? Entonces, pues primero es el ciudadano. O sea, si queremos cultura ciudadana, hay que reconocer que hay tres tipos, otra vez, hay tres tipos de regulaciones, ¿no? Está la regulación propia, está la regulación mutua o que hacemos entre ciudadanos y está la regulación de nuestras autoridades, ¿no? Entonces,
permíteme así como el ejemplo, y esto pues viene mucho de lo que se ha trabajado en Colombia, con todo el tema de cultura ciudadana en Bogotá, con Antanas Mocus y demás. Entonces, básicamente mi primera responsabilidad como ciudadano es regularme yo solo, ¿no? Si se me antoja robarme una coca del Super 7, pues lo ideal es que yo solo me convenza a mí mismo de no hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso no siempre pasa, porque no siempre somos capaces de autorregularnos, ¿no? Entonces, el segundo nivel de regulación idealmente sería una regulación social, o sea, que entre ciudadanos nos llamemos la atención, que si me pasa un rojo, otro ciudadano me llame la atención y que yo sea capaz de aceptar ese llamado de atención cordial, ¿no? Eso sería lo ideal, que entre ciudadanos podamos regularnos, que si yo pongo la música muy alta, mi vecino tenga la confianza de venir a hablar conmigo y podamos resolver ese conflicto, ese pequeño conflicto entre nosotros, que no sea necesario involucrar al Estado. Y entonces, si eso no funciona, si ese sistema de regulación social no funciona, entonces sí hablarle a la autoridad para que tome cartas en el asunto. Pero si te fijas, es como una escalerita, ¿no? Y a veces, pues nosotros, como somos una comunidad muy, llamémosle, legalista o creemos mucho en la cultura de la legalidad, y en automático nos brincamos al tercer paso, ¿no? A que la autoridad venga y resuelva todo. Y platicando con policía municipal, por ejemplo, y esto creo que ustedes, si les interesara, lo podrían corroborar. ¿Cuánto tiempo pierden los policías municipales en un fin de semana típico en nuestra ciudad? Y hablo de la zona metropolitana de Monterrey. ¿Cuánto tiempo se pierde en atender llamadas de ciudadanos que se pudieron haber evitado si hubiera una buena convivencia, ¿no? Entonces, pues todo ese tiempo que están atendiéndonos a los ciudadanos, porque no nos sabemos regular unos a otros, es tiempo que no están atendiendo problemas realmente más serias y de mayor impacto, y que sí le tocan exclusivamente a la autoridad, ¿no? Que son temas de contención o que son temas de perseguir delitos o veto a saber, ¿no? Entonces, otra vez, volviendo a tu pregunta, ¿qué le podemos exigir a la autoridad? Pues yo creo que a la autoridad siempre hay que exigirle que cumpla lo que está dentro de sus competencias, y a cada autoridad tiene las suyas, pero también es necesario partir de una exigencia propia hacia los ciudadanos, de reconocer que nosotros somos tanto culpables como responsables de los problemas públicos y por lo tanto pues somos responsables de la solución de los mismos, ¿no? Y si no estamos dispuestos nosotros a resolverlo, pues me parece que no habrá solución. O sea, otra vez, no hay manera en que, por más que queramos, no hay manera en que el Estado pueda resolvernos todas las broncas porque no alcanza el presupuesto público para hacerlo. Oh, de acuerdo. Oye, ¿y cómo podríamos los ciudadanos hacer uso de la tecnología para tener ciudades más pacíficas? Pues yo creo que ya lo estamos haciendo. O sea, yo sí veo otra cosa que no teníamos antes, son herramientas, tecnologías de comunicación tan a la mano. Aunque ya empezaba, cuando a mí me tocó empezar a trabajar en estas cosas, pues ya empezaba a ver redes sociales, pero no teníamos un WhatsApp, por ejemplo, ¿no? No teníamos herramientas para hacer reportes o denuncias de manera virtual, que de alguna manera la primera organización que lo hizo en nuestra ciudad fue el SIC, y que a la postre luego ya los municipios lo adoptaron como una práctica interna. Y hoy hay cosas fantásticas como chatbots en WhatsApp que te levantan reportes, puedes hacer denuncias de manera virtual, etc. Entonces, sí creo que, otra vez, esta exigencia de la que hablábamos a la autoridad, pues la autoridad también necesita que los ciudadanos seamos los ojos del Estado. O sea, si yo veo un bache y me lo topo todos los días y nunca lo reporto, pues es como, pues cómo le exijo a la autoridad que vaya y lo resuelva si yo que lo estoy viendo no levanto la voz, ¿no? Entonces, afortunadamente, la tecnología nos está haciendo cada vez más accesible el poder levantar la voz y señalar lo que sabemos o lo que reconocemos que está mal, ¿no? Eh, entonces yo lo veo muy positivo en ese lado, y también lo veo muy positivo en el que está permitiendo la tecnología la
organización ciudadana, ¿no? O sea, yo puedo tener en un canal de WhatsApp o en un grupo de Facebook a todos mis vecinos y si llega a haber algún incidente, pues comunicarnos directamente, ¿no? Lo que sí diría también, y esta es una opinión más personal, es que hay que tener cuidado de no pretender que la solución está en la tecnología. La tecnología es un facilitador, pero la solución es la cultura ciudadana. Y entonces la cultura ciudadana se construye entre personas y se construye de manera análoga, o sea, viéndonos, interactuando, conociéndonos, etcétera. Entonces, pues yo diría que, o sea, mi sugerencia siempre es, si tú quieres que en tu colonia o en tu casa vivir más tranquilo, pues la solución no es tener más sistemas y más seguridad. La solución es conocer mejor a tus vecinos y tener una mejor relación y una mejor convivencia, ¿no? Claro, eso no quiere decir que si se mete alguien a robar no le hables a la policía. O sea, obviamente, eso es algo que le compete a la autoridad directamente. Pero sí creo que el grueso de los conflictos que tenemos en casa son cosas que son evitables si tenemos una buena cultura vecinal, una buena cultura ciudadana. Totalmente de acuerdo, Carlos. Oye, y ya por último, recordaremos que en marzo la pelea en el Estadio Corregidora fue muy reveladora en cuanto al nivel de violencia que vivimos en México. Como Rayado de corazón y aficionado ejemplar, ¿qué consideras que se requiere para acabar con la violencia en los estadios? ¿Y cuáles de esas acciones podrían implementarse fuera de los estadios para combatir la inseguridad? Yo sé que es una pregunta muy compleja, pero bueno, creo que podemos hacer una especie de ejercicio de imaginación al respecto, al menos, ¿no? Pues mira, yo ahí sí quisiera no, o sea, que no se tome esto como una respuesta a título de pases, Claro, porque, pues, digo, te puedo dar mi opinión, por favor. pero no es un tema el que estemos abordando directamente en la asociación. Ahora, como sabes, nosotros sí trabajamos con los equipos aquí localmente, tanto con Tigres como Rayados, con los programas de reconocimiento a valores, ¿no? O sea, ese programa que mencionaste ahorita, y sí te contesto la pregunta ahorita, pero aprovecho para hacer el comercial. Claro. Tenemos el programa de Ciudadano Ejemplar, que reconoce públicamente las acciones de ciudadanos que otros ciudadanos nos reportan, ¿no? O sea, se cuenta, si yo sé que mi vecino todos los sábados se levanta para llevarle comida al comedor en tal lugar, pues yo puedo escribirle a PACES y contarle la historia y la asociación se encarga de ir a documentar el caso y de compartirlo con la comunidad para que todos lo conozcamos y idealmente pues lo podamos, además de reconocer, pues emular, ¿no? Entonces, ese programa de Ciudadano Ejemplar también encontramos una buena colaboración con ambos clubes de fútbol en la ciudad, con los Tigres y con los Rayados. Y básicamente, pues es el mismo mecanismo de reconocimiento, pero aquellas acciones que estén ligadas a los valores del club, ¿no? Entonces, pues hay historias fantásticas como la porra de Tigres, digo, no me sé los nombres de las porras, pero una porra de Tigres que cada diciembre se organiza para llevar juguetes a una casa hogar, ¿no? O una porra de Rayados que cuando hubo incendios en la sierra en Santiago, se organizaron, aprovecharon el capital social que se genera alrededor de la porra para hacer acopio de víveres y llevarlo a los rescatistas en la Sierra de Santiago. O sea, cosas fantásticas que hace la gente, o sea, que la está haciendo los aficionados y que están aprovechando las redes y el capital social que se genera alrededor de un fenómeno social como el fútbol, ¿no? Entonces, pues digamos que esa es la parte de PACES, ¿no? O sea, la propuesta de PACES es, pues el capital social es importante, el fútbol es un fenómeno social que está juntando a la gente, que está generando capital social y nosotros lo que queremos hacer es reconocer las virtudes o llamémosle los biproductos o los beneficios o lo que sale bueno de todas esas relaciones que tiene la gente con otros aficionados, más allá de apoyar a su equipo, ¿eh? O sea, eso, digo, va entredicho de que, pues bueno, se juntan para apoyar al equipo, pero la buena noticia es que se juntan para hacer otras cosas también y son cosas extraordinarias, ¿no? La verdad es que hay casos muy, muy motivadores.
Entonces, bueno, esos pases. ¿Qué hacemos con la violencia en el fútbol? Pues yo tengo una opinión, otra vez, no es la violencia en el fútbol, es la violencia que tenemos en la comunidad. Y el fútbol como un escaparate, como una salida, como una válvula de escape, pues no es más que un reflejo que la sociedad. Y pues vivimos en una ciudad, en una sociedad violenta. Somos una sociedad violenta. Eh, Somos una sociedad que no sabe resolver sus conflictos, que no sabe interactuar y recurrimos fácilmente a la violencia, ¿no? Y otra cosa que, por ejemplo, yo le platicaba a mis alumnos cuando pasó esto del Estadio Corregidora, porque es muy fácil llegar a conclusiones, a simplificaciones como es que las barras, es que en Querétaro, o sea, en Querétaro está eso, y todo eso son falacias, porque también pasa aquí, también pasa fuera de las barras, también pasa eh, con otros equipos, pasa en otras ciudades, pasa en otros ambientes, pasa con otras personas. Entonces no es un tema de una localidad sobre otra, no es un tema de un tipo de aficionado sobre otro, no es un tema a nivel socioeconómico. Tenemos un problema de violencia en este país. Tenemos un problema de violencia en este país. Tenemos otros problemas también, pero somos un país violento. Esa es la verdad. Y entonces, pues, claro, hay que asegurarnos que cualquier evento, no solo el fútbol, en donde tú juntas a más de 30, 40, 50 mil ciudadanos o personas, pues siempre está el riesgo de que se salga de control porque no sabemos comportarnos, porque somos una sociedad violenta. Eh, Súmale pues la pasión o también si ese día tomé un par de bebidas de más y tal, pero, pero hay que reconocer que tenemos un problema social y del cual somos responsables todos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le toca hacer? Similar a la pregunta del Estado, ¿no? ¿Qué le toca hacer a los clubes y a los equipos de fútbol en los estadios? Pues claro, reforzar la seguridad, revisar sus protocolos, asegurarse de que tengan un control de accesos, que tengan un control, que tengan protocolos de qué hacer en caso de, ¿no? Eso pues siempre será necesario. Sin embargo, en el fondo, de raíz, tenemos un problema de cómo somos los ciudadanos y de cómo nos tratamos unos a otros y cómo nos regulamos cuando nos vemos en temas, en conflictos cotidianos, ¿no? Entonces, pues, digo, siempre atender un problema cultural es un problema de mucho más largo plazo y creo que la primera cosa por hacer es reflexionar sobre uno mismo. ¿Cómo soy yo ante conflictos? ¿Cómo soy yo cuando estoy borracho? ¿Cómo soy yo cuando pasa algo que no me gusta? ¿Cómo soy yo cuando me enojo? Pues trabajar sobre eso primero, ¿no? Ok, pues sí, como bien dices, creo que el tema de la violencia es demasiado complejo como para poder hacer análisis, digamos, express o tratar como de encontrar una sola causalidad a los problemas de violencia, ¿no? Y creo que justo lo dices, o sea, lo que pasó en el Estadio Corregidora es simplemente el reflejo de algo más grande que está sucediendo en sociedad, ¿no? Es la punta del iceberg y de un iceberg del que no tenemos ni idea qué tan enorme es, ¿no? Sí, totalmente. Y otra vez, sobre esta simplificación de que es que los de Querétaro y Atlas ya se traían ganas y en Querétaro son así. No es cierto, o sea, no es Claro. cierto. Tuve el sábado pasado fue el juego de Tigres, ¿no? Y hay videos en redes sociales que los ves de dos aficionados de Tigres agarrándose a golpes, porque otra vez, no estamos preparados para lidiar con la frustración y con el conflicto y recurrimos muy fácilmente a la violencia, ¿no? Y creo que pues, la pregunta que sí nos amerita más bien es, pues yo también, si hubiera estado ahí ese día, a lo mejor yo también hubiera participado en la bronca, ¿no? Tristemente, pero es importante y creo que es parte de la maduración que tenemos que hacer como ciudadanía de reconocer que somos una sociedad violenta, así como también somos una sociedad machista y somos una sociedad, o sea, tenemos muchos otros problemas, ¿no? Eh,
pero hay que tener cuidado de no estigmatizar o sobresimplificar las cosas, porque terminamos por no resolverlas, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo y por la reflexión tan importante con la que nos dejas el día de hoy. No, pues gracias a ti, Katia.